bienvenidos a un nuevo programa, Integridad en Alabanza. Si quieres ser un adorador, si quieres aprender cómo ser agradecido, cómo ser un apasionado de Jesús, si quieres aprender a entrar por sus puertas con acción de gracias, hoy es tu programa. Hoy vamos a hablar de David, un pastorcillo que llegó a ser rey, un músico virtuoso que aprendió a ser humilde, un cantante, compositor, que nos ha dejado una herencia de músicas y de poesías que tú y yo podemos cantar y podemos dedicárselas al Señor como oraciones, como canciones. Y hoy vamos a aprender sobre David. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hoy estamos hablando de David y cómo no hablar del tabernáculo que él levantó, pero primero vamos a hablar un poquito del tabernáculo de Moisés y del tabernáculo de David. Háblanos del tabernáculo de Moisés. Dios, cuando saca a los israelitas de Egipto con mano fuerte, es un intento que Dios realiza de conectar con su creación. Elige al pueblo de Israel por ser el más insignificante de todos los pueblos, y según Levítico 19:2 le dice que santos seréis porque yo soy santo. Hay un objetivo de usarlo como vehículo transmisor de santidad. Sabe que la forma de las naciones de adorar a sus dioses es a través de algún tipo de construcción o algún tipo de centro de congregación. Dios accede a que Israel tenga algo parecido con muchas peculiaridades. Moisés tiene que subir a una montaña, copia un modelo, desciende, llena de Espíritu Dios a artistas especiales y les pide que todo el oro que tengan guardado lo donen de voluntad, hasta tal punto que mujeres, hombres que donaron tuvieron que ser detenidos porque el oro ya era excesivo. O sea que todo el proceso fue un proceso de santidad, voluntarismo y entrega total. El trabajo después fue según la copia y al final del libro de Éxodo hay un inventario, es decir, un balance de todo lo que se hizo para demostrar que todo lo que se donó fue colocado para Dios y según Dios. Realmente es un ejemplo impresionante que la construcción de la casa de Dios tiene que tener comunión, comunidad, cooperación, voluntad y mucha sinceridad. Ahora, el simbolismo que tiene es muy interesante. Primeramente, el tabernáculo es una sombra de lo que Dios quiere que el mundo haga para recibirle. Es una forma de conectar con el mundo a la manera que el mundo va entendiendo y Dios irá cambiando el sistema para que el mundo se acerque más y los pueblos a su forma de ver lo que es la redención. Fíjate qué interesante, el tabernáculo tenía una rampa de sacrificios al principio. Después tenía un lavatorio, después entraba en una sala donde había un candelabro, donde había panes y donde había un lugar para elevar incienso. Y después, atrás de una cortina, el arca muy simple y muy pequeña con las tablas de la ley que resumían prácticamente todo lo que Dios había dicho a Moisés. Esta simpleza en medio del desierto era móvil, transportable, lo podemos llamar el tabernáculo móvil, el único tal vez de toda la historia que un pueblo tenía móvil, un ejército de levitas que tenía que moverlo de un lado hacia otro, solo ellos estaban capacitados porque a pesar de que Dios no se santifica a través de los utensilios, Dios pedía al pueblo que sea reverenciado todo eso como si se estaría tratando con él directamente. Para que el pueblo no se confunda de que esos utensilios no son imprescindibles, cuando el primer templo fue destruido en el 586 a.C., todos esos utensilios desaparecieron y no volvieron nunca más. Pero la presencia de Dios nunca desapareció de sus pactos y de su pueblo. Por tanto, hay un límite para santificar estos objetos. Dios, de alguna manera, destruyendo el propio templo, permitiendo la destrucción, le demuestra a Israel que la santidad de Dios no mora en objetos, ni mora en edificios en forma permanente. El tabernáculo era muy simple y lo más interesante era el sacrificio. El hombre tenía que dejar algo de sí antes de entrar a la presencia de Dios, algo preciado, un animal que ocupaba su lugar. Después debía lavarse del polvo de la tierra y de todo lo que tenía encima. El segundo atrio tenía la luz del candelabro, 7 brazos, que representan los 7 días de la creación, 7 espíritus de Dios,
como dice Isaías 11, estaba el aceite en las lámparas, aceite puro de olivas machacadas, eso representa la unción, y había una luz que tenía que alumbrar un periodo de tiempo en el día. Estaba también, eso es la parte visual, la luz, estaba también la parte de comida, la parte de gusto. Había panes hechos especiales que se cambiaban una vez a la semana. Y también estaba la parte olfativa, el incienso que subía. Tres elementos fundamentales que atacan al hombre: su vista, su estómago y su percepción olfativa. Son las más poderosas que tiene, ya que el tacto es el menor por cuanto tenemos que ir en contacto con un objeto. Luego que esos tres elementos están dominados a nivel espiritual, del otro lado de la cortina ya está la presencia de Dios. O sea, si resumimos, el arca te dice lo siguiente: entras a la presencia de Dios desprendiéndote de cosas materiales, porque ya vas a un sacrificio y expiando tus pecados y errores. Después de eso aún puede ser que no estés preparado y entras en contacto con tres elementos de santidad: luz, olfato y gusto. Ellos los pasarás por mi santidad, y cuando entres en un nivel espiritual necesario, entrarás en mi presencia. Ese es el tema fundamental del tabernáculo: entrar y conectar con la presencia de Dios, despojándose de lo que es la consecuencia del pecado: materialismo, egocentrismo, muchas cargas, mucho terrenalismo, mucho querer estar aquí y querer vivir eternamente aquí, y no entrar a la presencia de Dios desprovisto de esas cosas. Muy bien, el hombre lo entendió, construyeron el tabernáculo, usaron el oro, usaron las maderas del desierto, mezclaron oro con maderas simples, animales simples con animales menos simples. Dios mostró que esas mezclas son precisas y necesarias. Nada que podáis hacer en este mundo, por más puro que sea, alcanza mi santidad. Así que no os preocupéis. Vuestro oro es oro, vuestra plata es plata, pero vuestros animales, la tienda está con una cobertura de piel de animales simples e incluso no los podéis comer. Os permito que me cubráis con animales impuros para vosotros. Es decir, nada de lo que hagáis da la talla. Sin embargo, os permitiré tener una tienda para yo conectar allí con mi siervo Moisés, y mi siervo Moisés se conectará con vosotros. Este es el primer orden que Dios da: conectar a través del siervo. Una cosa más: si ponderás demasiado a mi siervo Moisés, hasta el punto que lo equiparéis conmigo, ya veréis lo que voy a hacer con él. Y lo hizo desaparecer en un momento y lo llevó con él a su presencia directamente, para que el pueblo no lo pondere más allá de lo que Dios quería. Es decir, el plan es perfecto. El Señor uno es. Primer modelo de conexión y reconexión con la redención. Dios viene a redimir a su creación y conecta con un pueblo y un tabernáculo en el medio de la nada, con mano diestra y mucho poder, sustento del cielo, maná diario, pan que cae del cielo, agua en abundancia en medio del desierto. Ganan todas las victorias, pero no todos pueden entrar a la tierra prometida. Una generación que se excedió en un pecado que Dios consideró que no tenía redención para entrar a la tierra, quedó allí en el desierto a la espera del juicio de Dios. Eso es muy interesante. Ese es el tabernáculo de Moisés móvil. El sucesor de Abraham, David, tuvo que librar muchas batallas antes de conseguir establecer Israel como nación. Cuando las fuerzas de David conquistaron una fortaleza jebusea en las tierras montañosas al oeste del Mar Muerto, decidió establecer allí la capital israelita. Fue el nacimiento de Jerusalén como centro de la fe judía. Desde el principio, Jerusalén tuvo el estatus de ciudad santa, un estatus que nunca ha perdido. El rey David ordenó que el objeto más sagrado de la religión de su pueblo fuera guardado allí. Entonces ahora llegamos a los tiempos de David, ¿y qué pasa? David se va con el arca a Jerusalén, ¿y qué le ocurre? Sí, más o menos, cuando hablamos de David hablamos de 250 años después. El arca sigue viva, los filisteos se la llevan en una batalla, Dios está enfadado con los hijos de Elí, Elí pierde su vida al enterarse que cae el arca. Nuevamente Dios se da cuenta que el arca toma un papel mucho más material que espiritual. Creen que cualquiera lo pueda llevar, creen que la santidad se recibe por herencia familiar, así lo comprendieron, levitas por herencia familiar, sacerdocio por herencia de Aarón y sus hijos. Pero un momento, y la talla que tiene que dar el corazón, Dios demuestra que si bien la herencia es a través de la familia de los levitas y lo de los descendientes de Aarón, no va a permitir que ninguno de ellos ocupe un lugar de santidad y de transmisión de santidad
sino son personas que se limpian de sus errores y se humillan ante Dios. Y así lo demuestran. Los hijos de Eli mueren, los filisteos se llenan de plagas por querer usar para su gusto el arca vuelve a Israel, y David le quiere homenajear a Dios llevando el arca de muchas maneras a Jerusalén. Ya hemos hablado que fracasa, queda en Kiriat Jearim, en la casa de Obed-Edom, 3 meses. Tiene que reflexionar David, pero en un momento lo logra. Su corazón ya estaba equilibrado y llega el arca. David se establece en su ciudad. Allí él funda una ciudad, capital del reino de Israel. Fíjese qué interesante. Un rey con una capital y con el poder de Dios. Se juntan entonces religión y Estado y rey en una sola pieza. Eso es muy bonito, pero es muy peligroso. Es mucho poder. El poder de Dios, el poder real, la capital, la conquista, demasiado poder para un hombre. David está siendo tratado por Dios y David se construye una casa allí, de cedro. El cedro es el árbol más preciado de aquella zona. Es un árbol muy frondoso, es un árbol de madera muy fuerte y es un árbol que tiene una hermosura natural especial. Viene del Líbano y un rey que se precia de sí construye su casa de madera de cedro. Realmente lo hizo acorde a su realeza, pero Dios no le permite que su arca sagrada esté nada más y nada menos, nada más que en una simple tienda, pero no es una tienda como la de Moisés, es de menor calidad. Es una tienda como una tiendita de estas que se usan para reposarse debajo del sol. Y su nombre en hebreo es Sukkah, como la fiesta de Sukkot o la fiesta de los tabernáculos de Levítico 23. Cambia esa palabra. David se asombra por esto, Rebeca, y dice, yo moraré en una casa de cedro y mi Padre Celestial en una simple tienda. Dios le quería enseñar algo. Dios le quería enseñar cuánto Él es capaz de reducirse a la humildad máxima que el Creador del universo puede hacer, para que David no pierda de vista esa enseñanza. Cuidado, David, con el cedro. Si una simple madera... David, con la vanidad. Cuidado con el cedro. David es una persona muy especial. Tú me estabas comentando antes del programa, ¿no? Sus cualidades. Un buen cantor, un buen poeta, un buen guerrero, un conquistador de mujeres. Un chico guapo. Un chico muy guapo, luchador excepcional contra leones, aguerrido. Lo tiene todo. Una buena ciudad, una victoria asegurada. Ungido por el Señor. Ungido por el Señor. Y ahí está el peligro de perderlo todo, y Dios lo sabía. Lo que le faltaba era construir un templo para Dios. Y perderlo todo. Esto nos puede enseñar, ¿no? David es un modelo de adorador, de líder de alabanza para nosotros. Y esto nos puede enseñar que hoy en día los músicos, los que tienen talentos, los virtuosos de la música, pueden ser altivos, arrogantes, soberbios, se pueden creer algo no siendo nada, ¿no? Y Dios quería enseñar a David, al construir este tabernáculo de tela, la sencillez del Señor. Me hablabas antes que Jesús, cuando vino a salvarnos, vino en sencillez, nació en un pesebre, no vino en un palacio de ornamentos, sino que nació en un pesebre, ¿no? Dios siempre nos quiere llevar a ser sencillos, a ser humildes. Así es. Y David tenía pues esa tendencia, como buen músico, como buen cantor, a la vanidad. Y Dios le quiso enseñar a construir esta tienda, que no se podía llamar tampoco tabernáculo, esta tienda, le quería enseñar de sencillez. El rey David convirtió la ciudad de Jerusalén en capital del reino de Israel en el siglo X a.C. Tras ocupar la ciudadela en la que vivían los jebusitas, convirtió el monte Sión en el núcleo de Jerusalén. Allí construyó su palacio y estableció el Arca de la Alianza, convirtiendo a Jerusalén en el centro religioso y político de los territorios que dominaba. Yo creo que lo que podemos aprender de David era su tremenda sinceridad delante de Dios. David tenía momentos de gloria, pero también tenía momentos de miseria. Momentos de gloria donde realmente lo que salía de su interior eran alabanzas tremendamente bonitas. Pero también, por ejemplo, incluso el famoso Salmo 23, que normalmente se dice que era del buen pastor, bueno, no solamente, porque hay otras partes que hablan de otras imágenes, pues habla de su miedo, ¿no? Habla del valle de las sombras. O sea, obviamente él sabía lo que era esto. Sin embargo, nos damos cuenta de que él siempre, incluso en sus momentos más difíciles, pues pone su énfasis en Dios y le confía.
O por ejemplo, la mayor tragedia de su vida realmente, bueno, era su propia culpa, era su... Bueno, en primer lugar podemos hablar de un homicidio y luego también del adulterio con Betsabé. El Salmo 51 habla de eso y nos deja entrever realmente lo que había en el interior de ese hombre, que al fin y al cabo era rey de Israel. Y lo que nos dice ese salmo es tremendo. David sabe perfectamente que con lo que ha hecho realmente merece la muerte. Y él no dice, Señor, te voy a pagar, te voy a traer sacrificios, porque él sabía perfectamente para lo que él había hecho no había ningún tipo de sacrificio. Entonces él apela a la misericordia de Dios, es lo único que le queda, pero es lo esencial. Y esto es una de las cosas que yo muy personalmente aprendo y admiro en David, que en los momentos más terribles de su vida, cuando realmente los catástrofes entran en su vida, él es capaz de decir, bueno, y con todo esto, yo confío en el Señor. Entonces, yo creo que esto es la gran lección que podemos aprender de David. Era un hombre, cuando estaba delante de Dios, era tremendamente sincero, tremendamente sincero. Habla de su desesperación, de las tinieblas en su vida. Bueno, ¿a quién le ha pasado que tenía que huir delante de su propio hijo? Bueno, a él le ha pasado. Una cosa tremenda, su propio hijo le amenazaba de muerte y tenía que salir del palacio. Hay un salmo que habla de ese tema. Y en ese salmo David expresa su confianza en el Señor. Y pues esto es de muchísimo ánimo. Y vemos a David que no le importaba que la gente se reía de él. En una ocasión su propia mujer pues se burlaba de él porque estaba jubiloso delante del Señor. Y no le importaba para nada. Él sabía que el Señor se lo merece. Se merece también mi júbilo. Y bueno, ahora estamos otra vez con un torneo de fútbol, vemos los estadios, la gente pues vituperando sus equipos y bueno, y no podemos hacer lo mismo con nuestro Dios. Yo creo que David entendió esa lección y lo hizo, estaba realmente entusiasmado con su Dios y eso se le notaba. David colocó el arca en el tabernáculo, en Sión, en su ciudad. Ordenó un nuevo sacerdocio, sacerdotes que ministraran al Señor y que le adoraran y le alabaran continuamente y que profetizaran por el Espíritu del Señor. Y Él nos dejó el cántico nuevo, nos enseñó a adorar al Señor con cánticos nuevos y sacrificios de alabanza. Como dice el Salmo 98, cantad al Señor cántico nuevo, porque ha hecho maravillas y su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones, ha descubierto su justicia. Se ha acordado de su misericordia y de su verdad para toda la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. David tenía una relación muy cercana con el Espíritu Santo. En aquel entonces, en el Antiguo Testamento, no había un derramar del Espíritu de Dios como hay hoy. En Pentecostés vino como un viento, se fueron distribuidas lenguas y muchas cosas sucedieron, pero antes no era así. Cuando Dios vino sobre la vida de David, fue algo especial. Y en este texto de 1 Samuel 16:13 dice, y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor tomó a David. O sea, en el Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo no se había derramado como en el Nuevo Pacto, aún así, la palabra dice que el Espíritu tomó de aquel día en adelante a David. Eso significaba que la relación de David con el Espíritu de Dios era muy cercana. ¿Y eso por qué? Porque un adorador verdadero, debe tener una relación cercana con el Espíritu Santo. Debe escuchar la voz de Dios de una manera muy, muy fácil. No es fácil escuchar la voz de Dios cuando no se tiene una profunda intimidad con el Espíritu Santo. David
tenía. Y en este texto podemos ver, era un hombre experimentado con el Espíritu. Él sabía lo que Dios le hablaba. Él pasaba horas y horas en el tabernáculo, ahí, escribiendo sus salmos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le inspiraba. La Biblia está escrita y muchas de las letras que leemos ahí fueron escritas por David, inspirado por el Espíritu Santo. Eso significa que este hombre de Dios, este ungido por el Espíritu Santo, tenía una relación profunda con el Espíritu de Dios. Muchas veces leemos que el corazón del hombre es engañoso, pero hay un detalle en el corazón. El corazón es una fuente de emociones, es una fuente de expresiones. Cuando estamos tristes, expresamos nuestro dolor, nuestra tristeza. Cuando estamos felices, expresamos también. El corazón expresa lo que sentimos. Si pierdes a una persona que amabas, si se muere un pariente o lo que sea, tu corazón está dolorido, tiene dolor y tú expresas eso. Pero el corazón de David era un corazón que agradaba a Dios. Cuando Dios busca adoradores, Él no mira lo de afuera. Él no mira cómo tocas, Él no mira cómo te vistes, Él mira tu corazón. Muchas veces queremos ir adelante de la gente e impresionar. Queremos mostrar lo que podemos, lo que somos, pero Dios está mirando lo que hay dentro. A veces subimos al escenario para llevar la alabanza, a veces como músicos vamos a tocar y nuestro corazón está tan lejos de agradar a Dios que yo creo que muchas veces todo lo que tocamos o cantamos no sube, se queda abajo del techo. Y Dios busca corazones puros, corazones que realmente, a pesar de equivocarse, a pesar de muchas veces motivarnos a hablar lo que no debemos, pero que son corazones quebrantados y rendidos al Señor. La expresión externa tiene que salir desde una manifestación interior. Dentro de nuestro corazón hay que salir. Si tú levantas las manos, si te arrodillas, es porque algo dentro está pasando. Porque si no viene de corazón, es en vano. Es en vano. Como Jesús dijo, una vez más repito, con la mujer de Samaria, que se debe adorar en espíritu y en verdad, todo lo que hacemos, todas estas expresiones, tienen que ser verdaderas. Porque si no son verdaderas, si no son de corazón, la gente quizá lo va a ver muy bonito y te van a llamar de espiritual, de una persona quizá ungida, pero Dios es el que conoce. Y Él conocía el corazón de David y era muy especial. Y tú y yo debemos buscar este corazón para el Señor. La apariencia de David. La palabra nos dice en 1 Samuel capítulo 16 versículo 12 que realmente él tenía una apariencia, era rubio. No era una persona que no tenía una buena apariencia, tenía una buena apariencia. Pero no era eso lo que llamaba la atención. Es interesante ver que en toda la palabra, cuando se menciona acerca de la vida de David, no se menciona, es que David era guapo, David era muy bonito y por eso la gente le admiraba. David se vestía de una manera y la gente le seguía por eso. No. La gente cuando gritaba y decía, Saúl mató a 1000, pero David a 10,000. Estaba hablando de los frutos de lo que David había hecho. No si era muy bonito, hablaba de lo que él hacía como persona, como amante de Dios, como adorador. Realmente el aspecto físico no es lo que más llama la atención, porque la gente que ama a Dios se acerca a otros que aman a Dios. Si tú y yo queremos ver personas adorando a Dios de verdad, queremos animarles a que toquen el trono de Dios, a que se quebrante delante de Dios y le adoren como Dios requiere, nosotros tenemos que hacerlo primero. Que la belleza de Dios en nosotros sea lo que realmente ilumine el ambiente, no lo que he visto yo, no la manera que hablo, no cómo corto mi pelo, pero lo que realmente es de belleza divina en nosotros. Y David era un hombre bello, pero no era eso lo que realmente llamaba la atención, era su valor, era su vida.
esa es más la parte espiritual de David. Pero también tenemos que darnos cuenta que David era un hombre que tenía muchas habilidades. Y en 1 Samuel 16, 18 dice, búscame a alguien que sepa tocar. Se estaba buscando un hombre que sabía tocar. Y alguien dijo, oye, yo conozco a un hombre que toca muy bien. ¿Quién es este? David. David tocaba muy bien. Y le encontraron. Entonces, a veces nosotros tenemos la idea, bueno, es que yo toco 3, 4 notas en la guitarra y suficiente, porque ya con 3, 4 notas se puede tocar 4 o 5 coritos, y como no cantamos más que 4 o 5 coritos en el culto, pues ¿para qué aprender más? Y otra cosa, el Señor lo recibe, Él sabe que es de corazón. Hemos estado hablando justamente de eso, de hacer las cosas con el corazón, de tener una relación con el Espíritu Santo, con la palabra de Dios. Pero David era un instrumentista fenomenal, sabía lo que hacía, y nosotros debemos crecer en la habilidad que Dios nos dio. Porque si Dios te dio a ti o me dio a mí una habilidad de tocar un instrumento, de cantar, de hacer cualquier cosa, debemos hacerlo de la mejor manera posible. Yo no puedo coger un don que Dios me ha dado y simplemente dejarlo ahí. Yo debo hacerlo mejor para Dios. Yo conozco a personas que se dedican horas y horas cada día en su instrumento, aprendiendo nuevas cosas. Pero ¿sabe por qué? Porque desean ser los mejores. Y nosotros que servimos a Dios debemos ser los mejores para Él. Debemos hacer lo que es mejor porque Él lo merece. Y no podemos caer en esta visión mediocre de decir, como es para el Señor, todo Él recibe. Y si yo hago de corazón, Él lo recibe. ¿Sabes qué? Tienes razón. Él lo recibe si lo haces de corazón. Pero yo te quiero animar y preguntar a la vez. Si tú tienes la oportunidad de agradar a una persona, aunque hagas con todo el corazón, pero tienes la oportunidad de hacerlo con calidad, ¿qué harías? Si yo quiero dar un regalo a una persona que quiero, y tengo condiciones, y puedo dar algo bueno, ¿crees que yo cogería un par de monedas, compraría una tarjetita de estas baratas, escribiría cualquier cosa y le entregaría? Quizá fue de corazón, me acordé del día de su cumpleaños o su aniversario de boda y me tuve la molestia de ir, comprar la tarjetita, hacerla. Pero si yo puedo dar algo mejor, ¿por qué no darlo? Así que la habilidad de David también era algo que llamaba la atención, porque cuando él estaba tocando enfrente a Saúl, cuando Saúl estaba poseído de malos espíritus, la unción de Dios sobre la vida de David y la habilidad musical que tenía hacía con que estos demonios huyeran. La habilidad musical solamente no pudo hacer eso. Por supuesto que fue Dios a través de la vida de David, pero la habilidad es muy importante, porque la palabra dice que cuando él tocaba, mientras tocaba, Saúl se acalmaba. La palabra no dice mientras él estaba ahí al lado, orando. No, mientras él tocaba. Así que debemos tocar bien y cantar bien para el Señor. El lugar que escogió David para instalar el arca era ya un lugar significativo para su pueblo. Se trataba de la cima del monte Moría, la colina donde Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac como prueba de su fe en Dios. Según la Biblia, David pagó 50 siclos de plata por una era en el monte. Seguimos hablando de este personaje tan importante para nosotros, David, y queremos aprender de los principios que él estableció sobre la adoración, sobre la alabanza, que hoy todavía siguen hablándolo, sobre todo en sus salmos. Háblame de David, de este adorador, de este salmista, este cantante. Sabemos que David es muy dinámico y muy polifacético, realmente. Primeramente es un gran guerrero
y sus hombres le admiran. Los valientes de David son aquellos que sabían que seguían a un rey que era capaz de hacer lo que ellos hacían y mucho más. Pero también le había dado Dios dones que eran característicos solo de David. Un gran músico. Miremos el ejemplo de Saúl cuando estaba enardecido en su ira colérica. David con su instrumento, con su lira, con su arpa, le endulzaba el día y lo podía calmar. No solamente era un gran músico que lo aprendió cuidando sus ovejas y esas cosas muy extrañas de dónde adquirió este arte, sino que también conocía la armonía musical y nos deja perplejos que un guerrero que maneja también la espada y un pastor de ovejas maneje también las cuerdas musicales. Vemos que cuando Dios toca un corazón, las personas desconciertan. ¿Por qué? Porque generalmente simplificamos hoy en día y en la sociedad a todas las personas queremos encasillarlas en algo. No pueden ser multifacéticas o polifacéticas. Fulanito toca el piano y déjalo allí. Pero David también era un gran compositor. Es más, no existe ninguna litúrgica bíblica o mundial más profunda que la del cantor de salmos. O sea, el escritor de los salmos ha logrado que cuando estamos nosotros en un estado de necesidad de comunicar con Dios, no hay mejor parte de la Biblia, aún desconociendo la música que Dios le dio, que los salmos. Los salmos muestran profecía, historia, revelación, humillación, redención, conexión con Dios, elevación espiritual, y son una autoridad en todo lo que dicen. Es tan impresionante lo que dicen los salmos, también son enseñanzas profundas. David no solamente establece una forma de adoración especial, sino que yo creo personalmente de que si Dios le reveló tantas cosas, también la música no podría haber sido una música humana. ¿Cómo ponerle música humana a profundidades que vienen tan del espíritu? Una música que se diferencie, aunque el instrumento tal vez sea el mismo, ejecutado y cantado por personas, hombres y mujeres de Dios, tiene que haber sonado diferente en cualquier melodía de la tierra. Esa es mi opinión. Y por tanto perdura hasta nuestros días. Decimos que en los tiempos de Moisés sacrificaban animales, ¿no? Pero David nos habla de otros sacrificios, aunque en sus tiempos seguían sacrificando animales. David nos habla del sacrificio de alabanza. Háblame de esto, Sai. Los salmos no existían en la época de Moisés y la música de los mismos vemos que tampoco. La herencia musical que pasó de Egipto a Israel seguramente tuvo que ser filtrada. Todo es una cuestión de procesos. Hablamos de 250 años entre Moisés y David aproximadamente. Vemos entonces que Dios es un Dios de procesos. No es un Dios repentino, sí puede serlo, pero estableció procesos. Nacimiento, vida, muerte, casamiento, enfermedad, sanidad. Y al meternos en este proceso vemos que la etapa de David es diferente. Se está preparando al mundo, a la creación, para lo que va a venir. Si Jesús se reduce a un cuerpo, siendo Él la palabra, y viene a ser tabernáculo con nosotros en humildad, vemos en la imagen de David algo muy parecido. Dios no le permite construir un tabernáculo grande, sino una tienda pequeña, y esa tienda está llena de musicalidad y llena de profundidad de palabra, que es lo que vino a traer el Mesías. Musicalidad me refiero a la armonía de la palabra. Yo creo que cuando la palabra es armoniosa en nuestra vida, produce paz, produce shalom, es musicalidad, porque la música no puede ser ejecutada sino en armonía. El hombre puede vivir en conflicto, la música en conflicto no puede ser ejecutada. Instrumentos no pueden confrontarse entre sí, ni notas musicales pueden desentonar. Quiere decir que cuando Dios dice bienaventurados los pacificadores, porque ellos verán a Dios, la pacificación es una armonía total entre el mundo terrenal y el mundo celestial. ¿Qué mejor ejemplo que la música? Que entra en una armonía total entre ella misma. No puede ser ejecutada por un hombre perverso, no podría tener proyección de armonía. Por tanto, cuando el Shalom que viene a ser el Mesías, en tabernáculo, en habitáculo, trayendo su palabra, es la reducción de Dios al mundo, se reduce para que el mundo entre en armonía con Él. A David les ha enseñado cómo hacer de esa armonía una poesía, una orquesta, música y también sistemas de adoración. Con David cambia la cosa. David nos deja una herencia para lo que va a venir. Porque si en el postrero de los días vamos a estar con el Mesías reunidos en un tabernáculo, como dice Zacarías 14:16, esa armonía
tendrá que estar en una situación de armonía musical. ¿Por qué? Porque se nos está enseñando con la música de adoración cómo entrar en armonía con Dios. Más que 1000 palabras. Es decir, una canción bien constituida, bien ejecutada y bien transmitida por el Espíritu Santo nos comunica con Dios más que 1000 palabras predicadas. David nos está preparando, ¿no?, al hablarnos del sacrificio de alabanza, lo que en nuestros tiempos hoy tenemos que darle al Señor, ¿no? Un sacrificio no de animal, no de becerro, sino de nuestro corazón, ¿no? Un sacrificio que le adore, ¿no? Un sacrificio de adoración, ¿no? Aunque nos cueste, porque no te daré sacrificio que no me cueste, ¿no? Sacrificio cuando nos cuesta, cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento. El Señor le agrada, ¿no?, que le adoremos en cualquier situación. Y ya David nos está preparando en nuestros tiempos qué sacrificios tenemos que darle al Señor, sacrificios de alabanza, ¿no? También yo creo que nos puedes hablar un poquito de los levitas. Los levitas llevaban el arca a hombros. Esto puede ser un poco un símbolo de la responsabilidad del ministerio de la alabanza de hoy en día, ¿no? Es un peso que tenemos que llevar, ¿no? Sí, en la cruz se libera el sacerdocio para todos los que se ponen bajo el manto de la sangre del Mesías. Claro que hay un orden y hay unas condiciones: tener fe, ser obediente y crecer en la palabra de Dios, estar bajo autoridad o ejercer autoridad, pero aún ejerciendo autoridad mostrar que lo fruto del Espíritu que hay en cada uno es porque Dios ha dado esa autoridad. Es decir, que de alguna manera todos entramos en el sacerdocio bajo esas condiciones, cada uno en su puesto. Por esta razón, los levitas llevaban la carga de la palabra de Dios como un modelo de lo que iba a venir, porque esa carga se iba a liberar. ¿De qué manera? Dios iba a depositar a través del Mesías sobre todos nosotros la responsabilidad de llevar el Evangelio a toda criatura viviente y de predicar a tiempo y a destiempo. Nuevamente en orden, en autoridad, en equipo. Siempre los envió de 2 en 2 y nunca los dejó sin autoridad. Es decir, el Señor habla de congregaciones, el Señor habla de pueblo, el Señor habla de unión, de comunión, de unidad y de unicidad. Eso es lo que le está pidiendo al hombre, que por su orgullo y su ansia de poder siempre está luchando por sus posiciones que son terrenales. Dios quiere romper esto. Y es por eso que los levitas llevan esta carga, Rebeca. No lo pueden evitar, como un modelo de lo que va a venir, una elección de Dios. Una enseñanza para nosotros, ¿no? Tenemos que llevar esa responsabilidad, lo decíamos, de llevar la presencia del Señor donde vayamos, de ser transmisores de ese Espíritu del Señor. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Yo creo que David ya hablaba de la adoración en el Espíritu. ¿Tú qué piensas? David es un hombre que, si leemos el Salmo 51, el quebrantamiento que él tiene por sus pecados con Betsabé y lo que le pide a Dios que lo limpie desde adentro hacia afuera, si David comprende que la limpieza viene de adentro hacia afuera, entiendo que su música y su cántico venían desde sus huesos. Toda alma alabe al Señor, su alma entera, quebrantada, salía por su boca. El gemido de David comprendió el mecanismo del gemido, de ese incienso que sube a Dios de la mano del ángel. Él lo sacaba desde adentro, pero sabía que tenía que ser limpio con hisopo. Sabía que eso solamente funciona con humillación y humildad. Para un rey es muy difícil humillarse, pero David lo consiguió en un momento y salvó a su reino, y su hijo pudo levantar el templo de Dios. También David convocaba a la gente a adorar al Señor, ¿no? En muchos de sus salmos habla de que era una bendición cuando los hermanos están juntos en armonía adorando al Señor, ¿no? Amén. Y David ya deja este principio para nuestros tiempos, de que es bueno que nos reunamos para adorar a Dios, ¿no? Sí, cuando tú citas este salmo, creo que es el 133, es el salmo que dice: como el óleo que cae por las barbas de Aarón a través de sus vestimentas. O sea, unión para estar juntos en armonía. Después viene la unción.
Si no hay unión, no hay unción. Muchos dirían, si no hay unción, no hay unión. Parece que el Salmo lo coloca primero, la unión para que haya unción. Después, a través de las barbas de Aarón, símbolo del sacerdocio y símbolo de la autoridad. Y a través de sus vestiduras, porque sus vestiduras son representativas. O sea, todo lo que hay por fuera y por dentro habla del sacerdocio. De alguna manera, lo que David está tratando de decir en ese Salmo es, hermanos, si nosotros no nos unimos en armonía con Dios, de rodillas, aún no conociendo una letra de la Escritura, estamos perdidos. No hay unción, no hay sacerdocio, no hay vestimentas sacerdotales, no hay nada. David recibió ese mensaje claro y por eso se lo llama David como principio de la dinastía mesiánica. El Mesías viene a traer sacerdocio, unción, pero principalmente a unirnos. Padre, que sean unos conmigo, como yo lo soy contigo. También sabemos que los sacerdotes se santificaban, que es algo necesario para estar en la presencia del Señor, estar santificados, limpios. Hablabas antes, ¿no?, de que los levitas tenían que purificarse. Se lavaban las manos, se lavaban los pies, tenían que tener ciertas prevenciones en sus relaciones carnales ante ciertos actos del tabernáculo, tenían la historia de Israel está contada por los sabios de Israel y dicen que los levitas se peleaban, luchaban entre ellos por el privilegio de recoger las cenizas del holocausto que quedaba en el altar. Era tanto el privilegio de poder llevar las cenizas y llevarlas fuera del campamento que luchaban entre ellos quién tenía el privilegio. Comprendían que todo eso simbolizaba la santidad de Dios. Servir en el tabernáculo de Dios era un privilegio tan grande que ponerlo eso como mercadeo era una necedad. Y ocurrió en un tiempo que Jesús dijo, ¿no? Habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de mercadeo y es por eso la casa de mi padre queda vacía. Cuando la religión se convierte en un mercadeo que solamente apunta al orgullo humano, no importa qué templo se haya levantado, en él Dios no quiere convivir. Y eso fue lo más terrible que le pasó a Israel. Por eso el tabernáculo de reunión, el cual estamos esperando que será levantado, no tendrá ninguna belleza que pueda producirnos codicia. La mayor belleza será que transmitirá paz, enseñanza y armonía. Si queremos que el Señor se derrame en medio nuestro, en este país, en medio de nuestras congregaciones, tenemos que buscar esta santidad, porque sin santidad nadie puede agradar a Dios, ¿no? Nadie puede ver a Dios. También David dejó claro que los músicos y cantantes tenían que ser señalados, ¿no? No cualquiera podía, por ser levita, podía cantar o tocar instrumentos, ¿no? Es indudable que no todo predicador es buen cantor, aunque vivimos épocas que todo cantor está predicando en nuestros tiempos, ¿no? Parece que la canción aumenta la fama de muchas personas y pueden hasta predicar. ¿Y por qué? ¿Por qué no va a predicar si canta? Pero es indudable que el llamado no es tan mezclado. Yo creo que señalados son aquellos que en un tiempo pueden elevar el canto a Dios y congregar a su alrededor personas, pero lo importante no es que le escuchen a Él, sino que presten atención a Dios a través de Él. La música es una gran industria, también la evangélica. El problema es que muchos cantores de nuestro tiempo prestan mucha atención a lo que la gente piensa. Hemos hablado en otro programa cómo David consultó al pueblo, quería agradar al pueblo para llevar el arca a Jerusalén. Les importaba mucho lo que pensaban, no querían dejar de ser popular. Les hizo caso y fracasó. Que un cantor se desvíe por la popularidad que causa en el pueblo que le admira, eso es un cortocircuito muy grande para los temas de Dios. La música de transmisión es la que más funciona en el plan de Dios. Transmitir a través de la música no solo la presencia de Dios, sino que el hombre se vuelva a Dios, mirando a Dios y alabando a Dios, y se olvide un poco de lo que había escuchado. Es una transmisión fundamental. Tú muchas veces me dijiste, ¿y qué pasa con la música en nuestros días? Pues hay que tener mucho cuidado porque antiguamente no se podían vender los CDs de los levitas, pero créeme que si hoy se podrían producir, serían famosos y posiblemente sería el principio del fin del ministerio de muchos de ellos. Has dicho que era un gran privilegio servir como sacerdote en el tabernáculo y hoy también debe de ser un gran privilegio servir al Señor donde Dios te ponga. A veces pensamos que el ministerio más honrado es el ministerio de la alabanza, y parece que todo el mundo quiere cantar o todo el mundo quiere ser músico,
pero es un gran privilegio servir al Señor donde Dios te haya llamado. No todos han sido llamados a cantar o a tocar o a ministrar en la alabanza, ¿no? Es un privilegio servir al Señor, pero nuestra sencillez, Señor, donde tú me pongas en tu reino, como si me quieres poner en tu reino de barrendero, será un placer barrer en tu reino, ¿no? Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana, y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, y así hombres como a mujeres, a cada uno un pan, y un pedazo de carne, y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera». Entonces David respondió a Mical: «Fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado». Hay un tema, ¿no? David danzó delante de la presencia del Señor, ¿no? David como rey se tuvo que hacer más vil, se tuvo que, en cierta manera, bajar de su trono, y hacerse uno más delante de la presencia del Señor, incluso más vil, ¿no? Danzando delante del pueblo. Y esto puede ser una especie de rol profético, de que David profetizó de cómo Jesús iba a bajar de su gloria, de su trono como Hijo de Dios, y se iba a hacer hombre, se humilló a sí mismo, se rieron de él, se burlaron de Jesús, le insultaron para dar su vida por nosotros y salvarnos, ¿no? Háblame un poquito de esto, Said. Sí, David se mezcló con el pueblo, danzó primero y dio un ejemplo, cantó y también repartió en el momento de inauguración de esa tienda, de esa suca, repartió pan, repartió vino, repartió alimentos para que el pueblo también se goce, porque sin alimentos la presencia de Dios se vuelve muy conflictiva. Donde Dios está presente, el hombre recibe su porción diaria, ¿no? El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Ahora, lo interesante de lo que tú dices es que David, sin compararlo con Jesús, el aspecto de la autoridad, ¿sí? Es un ser mortal que tiene autoridad, Dios le ha dado autoridad. Él danzaba con autoridad, él cantaba con autoridad, él sacrificaba con autoridad y él repartió con autoridad. Muchos queriendo copiar los ejemplos bíblicos de David, quieren danzar como David, quieren cantar como David y quieren tal vez ser justos como David, pero tienen esa autoridad que Dios les ha dado, porque David era digno de ser imitado porque Dios le había dado una autoridad. Y enseñar con autoridad no quiere decir que quien le escuche se convierta en maestro. Es decir, yo no puedo ir a aprender un poco de danza y ya colocarme en una academia en medio de España y hacerme el profe. Es decir, puedo bailar, pero no constituirme en un maestro. Muchos lo hacen y no tienen esa autoridad. Por eso la desviación de algunas enseñanzas es que como yo canto como David y yo danzo como David, pero tengo la autoridad de David para danzar y cantar así e impactar en el reino de Dios, muchos no la tienen. Y ese baile entonces queda realmente en ridículo porque está siendo sin autoridad. Yo sé que algunos la tienen y esos son los que nos bendicen con la autoridad de la danza y de la música. Y la autoridad se ve en los frutos que hoy aporta un grupo de alabanza o un grupo de danzas, no solo porque baila bien, hacen que el Espíritu de Dios esté muy presente porque ellos ya lo tienen en su corazón, ministrados por alguien, ¿no? Mical se burla de David,
Sai, ¿tú crees que hay muchos que se burlan de los verdaderos adoradores, que adoran al Señor, que danzan para el Señor con un corazón sencillo, con un corazón humilde, sin complejos? Mijal estaba muy preparada para vivir en su tiempo. David era un adelantado. David estaba proyectando una visión profética que tú nombraste de Jesús. El Mesías que viene como un carpintero a mezclarse con su pueblo, a comer con los pecadores. El Hijo del Hombre no tiene donde reposar la cabeza. Veré si este templo en 3 días será destruido, pero yo lo volveré a levantar. Entre los impíos fue condenado, mas con los ricos fue enterrado, sepultado. Jesús viene a demostrar que Dios no tiene ese tipo de vanidades como tiene el hombre. Dios viene a buscar a su pueblo. Y si hay que humillarse para buscarlo de una manera que el hombre se impacte, Dios es capaz de hacerlo por amor al mundo, entrega a su propio Hijo. David tiene esa proyección, se mezcla entre el pueblo y su mujer, como muchos de la época en Jesús no le comprendieron, le dijeron: Maestro, ¿acaso tú vas a comer con aquellos? Y dice: si no como con los pecadores, a ellos he venido. David, bailando tú, siendo rey, sí, siendo rey me reduzco al pueblo, porque me debo a ellos, porque si yo no sirvo a ellos, ¿cómo enseñaré que ellos me sirvan a mí? Jesús repite lo mismo: me hago siervo sufriente para que me imiten y sirvan al Padre en mi nombre. David no llegó a esa talla, pero es el prototipo o uno de los prototipos que nos está enseñando la venida del Señor. Y es impresionante, ¿por qué? Porque la Biblia es muy clara. David es un rey muy controversial, pero finalmente Dios lo obliga a humillarse. Jesús en la cruz dice: Padre, ¿me has abandonado acaso? Entonces, lo mejor de todo es que Jesús pide perdón para todos. Y lo mejor de todo de David es el Salmo 51, que le pide que lo limpie para enseñar la verdad al mundo. Bueno, también hay un punto, ¿no?, que me habla. David es visto como rey y sacerdote. ¿Por qué como sacerdote? Porque en 1 de Crónicas 15 vemos que él usa un efod de lino blanco. Vemos que él o manda o ofrece holocaustos y ofrendas de paz. En 2 de Samuel 6, él levanta el tabernáculo para adorar al Señor. Él ministró pan, vino y carne a la gente, y son cosas que hacen los sacerdotes. ¿No crees que nos está enseñando ya la palabra de Pablo, que dice que vosotros sois reyes y sacerdotes? Yo creo que sí, que figurativamente, aunque puede haber muchos que discuten el detalle, figurativamente para los creyentes, esta es la conjunción de los dos, porque la realeza y el sacerdocio estarán juntos en el reino de Dios. El sacerdocio es impartir la palabra, enseñarla, transmitirla, hacerla real. Ese es el sacerdocio. La realeza definitiva es la autoridad, es el tener súbditos, el tener siervos, es tener a disposición del rey, se tiene una parcela para que juntos estén trabajando rey y siervos. Es decir, en el final de los tiempos se ve la fotografía de que de año en año subirán todas las naciones a Jerusalén a celebrar la fiesta de los tabernáculos y adorar al gran rey. ¿Qué significa? Tabernáculo, concentración, adoración, celebración, pero hay un rey y hay un sacerdocio. En definitiva somos reyes y sacerdotes, es verdad, porque representamos al Señor, pero en el final de los tiempos hay un solo rey y un solo sacerdote. La palabra dice en Isaías 2 que de Sión saldrá la ley o la Torá y de Jerusalén la palabra de Dios. Saldrá de allí como una especie de reinado universal en forma de autoridad. Si somos una sombra de lo que va a venir, David es la conjunción de las dos cosas. Miren, un sacerdote en potencia y un rey temporal, pero la unión de las dos cosas van adelante en un simple tabernáculo. A eso se refiere el Señor, creo yo. Qué bueno. Bueno, pues ya está. ¿Crees que se ha quedado algo en el tintero? Tengo una pregunta, Sai. ¿Por qué dice la palabra que levantará en los últimos tiempos el tabernáculo de David y no el de Moisés? Con David, en 2 de Samuel capítulo 7, tiene un pacto personal. Dios es un Dios de pactos y le dice que no caerá. En el Nuevo Testamento hay un pasaje que dice que
el Señor restaurará el tabernáculo de David. ¿Por qué el de David, Sai, y no el de Moisés? Bueno, sí, es una cita también del primer pacto del Antiguo. Primeramente porque en 2 Samuel 7 le dice, yo no apartaré mi misericordia de ti ni de tu descendencia como lo hice con Saúl. Hay un pacto de constancia y perseverancia en la casa de David. Dios es un Dios de pactos y le asegura que la dinastía davídica, caída, por supuesto caída y desaparecida, será levantada. Pero no será levantada como familia, sino como tabernáculo. ¿Qué quiere decir? El tabernáculo caído que se cayó, no fue solo que se cayó David, su dinastía por el momento no continúa, sino que es ese tipo de sucá de tabernáculo que levantará el Señor. Una sucá muy simple, con la palabra de Dios dentro, con mucha alabanza, con mucha profundidad, y todos los pueblos y todas las naciones llegando a Él. Toda alma alabará al Señor, y toda rodilla se doblará ante Él, y toda nación subirá a adorarle a Jerusalén las veces que Dios establezca. El tabernáculo caído de David es caído, no destruido, será levantado por el Mesías, porque el Mesías restaurará lo que empezó David como modelo de lo que vendrá. Eso nos muestra que Dios es un Dios de pactos, que no nos permite especular con tiempo y con sazones, pero nos da la certeza que lo que se cayó, aunque se haya caído, por el pacto que Dios ha hecho, lo levantará. Y esa es la certeza que tenemos. Yeshua, Jesús, vino a anunciarnos que el proceso está en camino, que ya el plan está ejecutado y en tiempo, pronto, como lo dijo él, y espero que sea pronto, ese tabernáculo será levantado, pero ya no será habitado por David, sino será habitado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza, y agradará a Jehová más que sacrificio de buey, o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón, porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anuncia con tu canción, anuncia con tu corazón agradecido, con tu cántico, anuncia las virtudes, las maravillas, las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Que la alabanza sea un fluir continuo en tu boca, en tu vida, que sea una manera de vivir, una forma de practicar tu agradecimiento al Señor cada día, que seas un real sacerdote para el Señor. Que Dios te bendiga.